Hola, ¿qué tal? Soy Diego Lira. Para mi trabajo voy a hacer una lectura. Bueno, hice una lectura de un libro y el tema es nueva política o formas nuevas de hacer política en México y en Latinoamérica. El libro que voy a usar para hacer el trabajo no es de un solo autor. Digamos que es una compilación de varios autores que de diferentes partes de Latinoamérica que se juntaron desde el año 2014 más o menos empezó su proyecto para, número uno, pues ver cuáles eran los problemas que cada quien tenía en su país, por así decirlo, eh, llegar a una definición grupal de lo que para ellos es política o un equilibrio político, lo que debe haber en cada uno de los estados en los que ellos residen. Mm, Se juntaron y a través de Matías Bianchi, que es la persona que compiló el libro, llegaron a publicar esta obra que está compuesta por diferentes, se podría decir ensayos. El título es Recuperar la política y pues bueno, tiene ensayos de gente como, bueno, Matías Bianchi, que es el que lo coordina todo, Alessandra Orofino, Melissa Gorondi, Mercedes de Alessandro, en fin, son autores de toda Latinoamérica que se juntaron un par de veces en diferentes sedes, México, Chile, Argentina, Ecuador, para pues definir, ¿no? Qué es lo que ellos consideraban que era un nuevo modelo de política, cómo tenía que ir avanzando la política actual, la manera en la que los gobiernos latinoamericanos se llevan con su pueblo, con su gente, entre ellos, de qué maneras llegan hacia la gente. Y pues bueno, me gustaría a mí dividir el trabajo en tres partes. Para aterrizarlo más a México, la primera parte me gustaría hablar sobre un contexto histórico político en México, específicamente. Los 70 años del PRI, la transición de poder entre partidos en los últimos dos periodos antes de Peña Nieto, la reinserción del PRI en el gobierno. En general yo creo que dar como una breve historia de cómo se ha llevado la política hasta hoy en México y en el momento en el que ha empezado a verse cambios, por ejemplo, con Pedro Kumamoto, con este tipo de movimientos sociales juveniles y qué resultados han tenido. Bueno, ni siquiera resultados, sino más bien el contexto en el que se han desarrollado, dónde está el país cuando empezó esto, por qué se dieron estos movimientos, eh, a qué han logrado hasta ahorita. Y una vez que se tenga este contexto, mmm, continuar aunando en el libro de Recuperar la Política, que es este el que les comento de los diferentes autores latinoamericanos. Dentro de este libro, pues se puede decir que se abarcan muchas cosas. Mm, Como lo dije antes, se juntaron desde el año 2014 varios autores, pues a ver cómo es el mundo que es tan cambiante en Latinoamérica políticamente. Se reunieron jóvenes activistas, líderes estudiantiles, periodistas, hasta hackers invitaron a sus reuniones y pues discutieron sobre lo que cada uno tenía como su perspectiva del asunto. Bueno, en realidad encontraron, por lo que dicen en este libro, pues más preguntas que respuestas en estas reuniones, ¿no? Había más planteamiento de problemas, más planteamiento de críticas que de soluciones, por lo que decidieron realizar otras reuniones después de esto en diferentes lugares, como ya lo dije, en los que se buscara soluciones, resultados. Hoy en día esta es una red de autores y de activistas que pues están por toda América Latina y que lo que buscan es hacer, digamos, como un manifiesto, sin pegarle al manifiesto comunista, sino un estilo nuevo de política, en el que los jóvenes son partícipes, son protagonistas, moldean la manera en la que los países se llevan, bueno, en la que la política de los países se lleva a cabo. Eh, bueno, los grupos trabajaron pues de manera colaborativa y eso es a lo que quiero llegar con mi segundo capítulo del trabajo. Hablar sobre cómo no solo en México se están dando estos cambios, sino también en América Latina, cómo son las nuevas formas de gobierno que se están dando en países como Chile, por ejemplo, cómo está trabado en muchos países como Venezuela, digamos, políticamente, lo que significa innovar en política en América Latina, eh, no sé cómo se puede ordenar el caos social que estamos teniendo en nuestro país hoy, cómo lo ha hecho otros países, cómo lo están intentando hacer en diferentes partes de América Latina. El libro en sí
como lo dije, cada capítulo se puede decir por un diferente autor y pues intenta llegar un poco más allá de lo que se expone en el manifiesto que se dio como resultado, sino cada capítulo ahonda en su tema, en sus temáticas, cada autor pues, es un especialista en un tema diferente. Mm, es importante sí definir que los autores no hablan como un grupo, no es un partido político internacional, digamos, sino que son activistas independientes que pues han tenido resultados o han hecho iniciativas y las exponen en este libro. Entonces no siguen no tienen afiliaciones políticas, no son fieles a ningún partido en específico. No sé, en realidad es un libro interesante porque, pues no sé, habla sobre, no sé, la tercera edad, sobre la falta de visión, de tacto de las clases sociales más altas de los países latinoamericanos, del internet, de cómo el Estado vigila a su gente, cómo pierde derechos la gente, cómo hay tecnología que controla a la gente sin que ésta lo sienta realmente, sin que lo vea tácitamente. Habla mucho de temas muy actuales. Por ejemplo, ya vemos que no es un libro de política antiguo, como los que eran tan comunes antes encontrar, que simplemente exponían lo que había pasado antes, sino que este propone modos nuevos de gobernar, va mucho hacia el Internet, muchísimo, la formación a distancia, hasta tiene algunas partes que hablan sobre las wikis, sobre cómo estas pueden, pues digamos, no sé, hacer una wiki política. De hecho, hay un capítulo que se llama ¿Qué es hacer wiki política? Y pues vemos cómo estos movimientos sociales pueden ser, no sé, pueden ser alternancia, digamos así, para muchos tipos de gobierno en América Latina que están fallando hoy en día, que ya no son viables, que como vemos ya no es que un gobierno pueda ser o capitalista o socialista o fascista, digamos, ya no existe eso, ya no hay un molde el cual seguir, sino que tienen que empezar a innovar, tienen que empezar a adaptarse cada gobierno a su gente, a sus necesidades específicas, a la tecnología con la que se encuentra el mundo, con la que se encuentra su país, no sé, el eje de todo esto es recuperar la política, que es el punto de todos los autores. Eso sí lo tienen todos en común. Lo que quieren es que la política vuelva a ser de la gente y esto es con lo que yo quiero cerrar el trabajo, que sea mi tercer capítulo, por así decirlo. Eh, cómo se puede retomar el poder del cómo el pueblo puede retomar poder de la política, cómo pueden recuperar estos movimientos, tomar las decisiones reales que de verdad importan, como lo que veíamos con Sergio Fajardo, incluir un poco de su plática aquí, las nuevas formas de hacer política que están ocurriendo, que ya son probadas, por ejemplo, con lo de Sergio Fajardo en Colombia, y que vemos que puede ser un molde para que otros políticos pues sigan su ejemplo en diferentes países. En México, por ejemplo, cerrar con un poco de lo de Kumamoto y con los cambios que está intentando hacer, los movimientos sociales. Eh, también cómo se debe de proteger, digamos, cosas como la integridad de cada pueblo, sus tradiciones, sus culturas, pero también la propiedad intelectual que estos tienen. No sé, una red que lleve a los ciudadanos a ser más críticos y cómo en realidad pues hay herramientas actualmente, el internet, las redes sociales, no sé, simplemente empezar a hablar de temas que antes no se podían hablar, que antes no existía la libertad de expresión en los países latinoamericanos o las herramientas como para poder hacer llegar un mensaje político. Hoy en día pues existe esta posibilidad de ir en contra de lo que está establecido actualmente, pues de intentar promover nuevas formas de hacer política, cerrar con cómo el ciudadano común puede, puede hacer cambios verdaderos, puede tener un impacto real en la sociedad, puede tener un impacto real en su comunidad directamente y sin hacerlo en un plano a 20 años, sino que en el próximo año, los próximos 2 años, se puede tener un cambio real si de verdad se pone a trabajar la infraestructura como está planeada, si la política en realidad cumple con los lineamientos con los que está hecha para funcionar, si los impuestos se reinvierten bien en el pueblo,
si las obras públicas están hechas con calidad, si los programas sociales están bien pensados para cada pueblo, para cada necesidad, para cada región, pues vemos que puede haber un cambio real, que podemos, pues en realidad cambiar algo en nuestras comunidades, que hoy en día América Latina pensar en un cambio que venga de lo político es prácticamente imposible, pero pues es real y se podría llegar a dar con, pues, con una cooperación de los pueblos en conjunto y una nueva manera de pensar. Gracias.